Damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares, del Grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenos días. Muy bien, muchas gracias por esta bienvenida, este recibimiento. Y bueno, pues también bienvenidos sean todos los que en este momento se están conectando a este espacio, Sembrando Palabras de Vida. Gracias a todos nuestros amigos, a todos aquellos quizá a la distancia, ¿verdad? Porque a través de estos medios llegamos a tantos y tantos lugares. No sé si en este momento estás en tu casa, estás trayecto al trabajo o en alguna de las actividades, inclusive tal vez haciendo ejercicio, no lo sé, pero siéntete bienvenido. Este espacio es para ti, para que podamos aprender juntos palabras de vida, palabras que necesitan nuestro corazón y que solamente a través de las escrituras vamos a encontrar respuestas a nuestras vidas. Y el día de hoy hemos traído como tema la vida de Abraham. Abraham, padre de la fe. Y hablar de Abraham es hablar de su historia. ¿Qué acontecimientos, qué sucesos o qué hechos ocurrieron a través de su vida? Como puede ser también en nuestra propia vida, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene una historia y nos dice el diccionario que hablar de historia es narrar o exponer acontecimientos pasados o dignos de recordar o dignos de memoria. Pero también es aquella toda información relevante, ¿verdad? En tu vida y en la mía, para Dios, todos los hechos son importantes, no solamente los que nosotros recordamos o tenemos muy presentes, aun cuando hayan pasado muchos años, para Dios, nuestro Padre, a Él todos los momentos son muy importantes. No solamente aquellos eventos críticos o difíciles, sino también aquellos que nos han traído gozo y alegría a nuestra vida. Bueno, entonces todos aquellos acontecimientos que tuvieron lugar en algún tiempo, como en la vida de Abraham, también en la nuestra, vamos a ver qué tan importante es para nosotros. Tú y yo tenemos una historia, ¿cierto? Bueno, y vamos a ver a través del libro de Génesis, eh, perdón, acerca de Abraham. Y quisiera yo preguntarte, ¿tú crees que tiene algo que ver la historia de Abraham contigo hoy en día y conmigo? Pues vamos a ver qué es lo que nos enseñan las escrituras y para ello tenemos que ir a algunos capítulos que vamos a partir del capítulo 12, en donde nos habla acerca de cómo Dios eh, habla a Abraham y Abraham, pues seguramente al momento que Dios le habló, y digo seguramente porque no hay otro antecedente, inclusive no dice si sea la primera vez que habla con él, pero lo que sí podemos ver aquí es que Dios habla a Abraham. Y para ello quiero leerlo tal cual está en la Reina Valera, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y, y yo creo que cuando tú y yo sabemos que Dios nos habla, sabemos también que Él no nos deja solos, que siempre Él está con nosotros. Aquí le dice, vete de aquí, de donde estás, y ve a tal parte, a otro lugar, a la tierra que yo te mostraré. O sea, se entiende aquí que Dios iba a ir con él en ese trayecto, en ese movimiento de su vida de Abraham. Dios iba a estar con él porque le dice, yo te mostraré. Nosotros cuando en casa, cuando le decimos a nuestros hijos o a alguna persona, oye, le damos alguna indicación para que realice algo,
pues nosotros le mostramos, ¿verdad? Ve a tal lugar, vas a encontrar esta situación o estas cosas, estas características, esta señal, etcétera. Pero aquí Dios le dice a Abraham, yo te lo voy a mostrar. Y eso para mí me da, no sé tú, pero me da una sensación de sí voy porque sé que no voy solo. O sea, sí voy porque sé que vas conmigo. Sí voy porque, pues aunque es algo desconocido para mí, sé que tú me lo mostrarás. Y eso es algo, pues que también nuestro Dios nos habla de esa manera a nuestras vidas. El versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bueno, pues esto es algo que sí o sí tiene que hablar, tiene que ver con nosotros, porque le dice que hará de él, o sea, va a engrandecerlo y hará de él una gran nación. Pero fíjate, en el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, y fíjate aquí lo que dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Por eso yo te preguntaba, ¿crees que la vida de Abraham o la historia de Abraham tendrá algo que ver contigo y conmigo? Pues aquí nos los muestra la escritura que sí. Quizá en tu vida no hayas considerado tan peculiar este acontecimiento de Abraham, porque a Abraham se le conoce como ese padre de la fe, que le creyó a Dios al momento de que Dios le habla, él le cree. Él le cree, tan es así que Abraham totalmente toma sus cosas y se va de ese lugar y llega a otro lugar que Dios le muestra y, y le cree a Dios y le dice que van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y quiero leerte el principio del siguiente versículo. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lo que lo que te comentaba, o sea, él le creyó y dijo, pues no sé a dónde voy, no estoy muy seguro de dónde es, no conozco ese lugar, pero si tú dices que voy y que tú me lo vas a mostrar, y no solamente eso, sino que me das bendición, pues yo voy. Y muchas veces tú y yo, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos mueve a hacer alguna cosa, de momento quizá nuestras emociones decimos, Dios me habló, Dios me habló, Dios me dio una palabra y estamos muy contentos, ¿cierto? Pero en ese proceso de tomar nuestras cosas, de hacer lo que Dios nos manda, hay una parte en nosotros que duda, hay una parte de nosotros que se detiene, que se frena, que dice, oye, espera, a ver, asegúrate que verdaderamente sea, ¿no? Y muchas veces nosotros acudimos a personas y decimos, oye, fíjate que yo sentí de parte de Dios que me dijo Dios esto y todo, y pedimos consejo y a veces Dios nos confirma ciertamente, ¿verdad? Porque Dios no nos va a mandar a un lugar en donde nos ponga en peligro o que nos ponga en un lugar donde está, pues estaremos en una condición vulnerable, en una condición, en una situación compleja, no. Dios siempre nos va a dar algo bueno, porque Él es así. Ese es un atributo de Dios, que Dios es bueno y siempre nos va a llevar hacia esos lugares donde nos va a bendecir. Y para ello nos prepara nuestro corazón. Y yo creo que una de las preparaciones que tú y yo tenemos que tener el día de hoy es creerle a Dios, preparar nuestro corazón y creer en Dios, creer en lo que Él habla a nuestras vidas. Y para que tú y yo creamos en Dios, tenemos que acercarnos a su palabra y saber que es palabra de Dios, es cierta, y las escrituras también nos enseñan que la palabra de Dios es fiel y verdadera y permanece por siempre. Las escrituras también nos enseñan que el cielo y la tierra cambiarán, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Él siempre, su palabra es eterna, no cambia. Bueno, ahora vámonos ir recorriendo un poco más este capítulo y vamos a ver que en el versículo 7, un poquito más adelante, aquí nos habla de una palabra en donde dice que y apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea,
recorrimos apenas 7 versículos y ya Dios le estaba mostrando aquella palabra que anteriormente le había dado en los versículos primeros de este capítulo. Ahora Dios le estaba diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, ya Abraham estaba ya viendo con sus ojos esa tierra que no había visto antes, pero que ahora Dios se la estaba mostrando. Y vamos a ver aquí cómo ese corazón preparado de parte de Abraham, el haberle creído a Dios, eso lo movió a lo que vamos a ver a continuación. Dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, fue tanto el impacto de Abraham, de esa confirmación de que ahora sus ojos estaban viendo esa tierra de la que Dios le había hablado al principio, y en ese momento Abraham dice que edifica un altar. ¿Y qué es un altar para ti, para mí el día de hoy? Es ese momento crucial en donde nosotros recordamos esa promesa de Dios, lo que Dios nos dice y le adoramos y le creemos. Y Dios a lo largo de nuestra vida él es bueno en gran manera y yo estoy segura que si el día de hoy recordáramos algunos momentos de nuestra historia donde Dios nos ha hablado, en donde hemos tenido ese momento a solas con Dios, en algún momento crucial de nuestra vida y que Dios nos ha recordado, que nos recuerda cómo nos habló, cómo nos sustentó, cómo recibimos esa ayuda de donde menos nos lo esperábamos y decimos, sí, yo me acuerdo que Dios en algún momento, yo estaba en esta situación y Dios envió esa ayuda. Dios, vi la provisión, vi la mano de Dios. Tenemos muchas expresiones ahí. Decimos, sentí que un ángel me tocó, ¿no? Cuando decimos, llegó una persona, tocó a mi puerta y me dijo, ¿sabes qué? De parte de Dios te entrego esto. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? O sea, el único que sabía era Dios. Dios sabía mi necesidad. Dios conocía lo que me estaba pasando y literal, algunos de nosotros podemos dar ese testimonio, ¿no? Que tocaron a nuestra puerta o que sonó nuestro teléfono o que recibimos esa llamada, ¿cierto? O que en ese momento Dios nos recordó alguna persona de la cual recibimos ayuda y en ese momento decimos, gracias Dios porque en esos momentos tú me diste, extendiste tu mano y tu mano me socorrió. Y ese momento de altar, de adoración, de recordar esa circunstancia, ese acontecimiento tan crucial y tan memorable, bueno, Abraham no quería olvidarse y por eso dice que y edificó ahí un altar. Y el altar para ti, para mí, puede ser nuestro corazón. Ese en donde mana la vida, dice la escritura, ¿no? Ahí en nuestro corazón, donde sabemos que le pertenece a Dios, que con todo nuestro corazón le buscamos y le adoramos y, e invocamos su nombre. Ahí, en el centro de nuestro corazón, ahí en el centro de nuestra vida. Ahí donde está nuestro corazón es donde levantamos ese altar a nuestro Dios y decimos, Señor, desde que era niño, desde que te recuerdo, desde mis padres, desde amigos, desde ciudades, desde lugares, te he recordado vez tras vez. Ese lugar en donde mi corazón recuerda tu nombre y te adora e invoca tu nombre porque sé que ahí estabas tú ayudándome. Bueno, pues eso es lo que nos toca el día de hoy, dentro de otras cosas que vamos a ver, es recordar esos momentos en los que Dios nos habló, Dios nos movió de aquel lugar a lo mejor de confort, de aquel lugar en el que ya nos sentíamos como muy acostumbrados, donde ya decíamos, no, pues este lugar lo conozco bien, me muevo bien y Dios nos mueve y le creemos y seguimos a esa voz de parte de Dios para que nos lleve a ese lugar nuevo. Dice la escritura que Dios hace cosas nuevas en nuestras vidas y una de ellas es en Cristo. Cuando tú y yo lo reconocemos, somos nuevas criaturas. ¿Tú lo crees?
¿Tú lo crees verdaderamente que somos nuevas criaturas en Él? ¿Que verdaderamente cosas nuevas Dios está haciendo en nuestra vida? Yo quiero creerlo, no sé tú, pero yo quiero creerlo. Porque fíjate, posteriormente de que ahí es el lugar donde Dios lleva a Abraham y donde Dios le dice esta, o sea, no le está diciendo aquella, sino le está diciendo esta, es porque ya Abraham estaba pisando ese lugar donde Dios le había hablado en un principio. Y ahora nos vamos a ir un poquito más adelante, porque fíjate, esto a veces pasa en nuestras vidas y quizá esté pasando hoy en tu vida. En el versículo 10 nos habla de que Abraham llega a Egipto. Llega a Egipto, llega a un lugar en donde, junto con pues todo lo que él había salido de su parentela, ¿no? O por hablar de su familia o del lugar donde él vivió muchísimos años con toda su familia, él deja ese lugar y se mueve a Egipto, se mueve a un lugar totalmente, totalmente desconocido para él. No sé si esto a ti te recuerda algo. Esos lugares en donde dices, pues yo no conocí aquí, pero pues si Dios me trajo acá, es por algo. Y si recordamos que desde el momento en que Dios nos habla, Dios nos da la bendición, en el momento que habla con nosotros y nos dice, vete de aquí y yo te voy a bendecir. Si nosotros recordamos cuando llegamos a esos lugares desconocidos y recordamos que ya venimos con la bendición de Dios, ese lugar, aunque para nosotros sea muy extraño, en nuestro corazón ya va bendecido por parte de Dios, de quien creó los cielos y la tierra y que cuida de nuestras vidas y que tiene un propósito. Porque el hecho de que Dios haya movido a Abraham de ese lugar y decirle, te voy a mostrar, ve, deja esto porque te voy a mostrar otra tierra donde te voy a bendecir. Y no solamente te voy a bendecir, sino que por ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Había un propósito en ese movimiento, en ese traslado, en ese cambiar radicalmente, había un propósito. Y, y dice, nos vamos a ir más adelante porque en el capítulo 13, o sea, ya llegamos hasta el 13. En el versículo 2 de este capítulo 13, permíteme leerlo, dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. O sea, Abraham ya tenía un estatus diferente, socialmente ya tenía otro estatus diferente. Y yo creo que esto tiene que ver definitivamente con ese creerle a Dios. Por eso a Dios se le conoce como el Padre de la fe. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde nos habla acerca de la fe, todo un capítulo de la fe, pero en el versículo 8, quiero leértelo, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero fíjate lo que termina este versículo. Y salió sin saber a dónde iba. Es esa fe, ese mover de nuestro corazón de decirle, Señor, te creo. Aunque todavía mis ojos no lo ven, pero te creo. Y esa fe también nos dice que, vamos a ver un poquito más adelante, que a él le fue contado por justicia, porque él le creyó y él dio esos pasos de fe, sin saber a dónde iba, sin ver el lugar. Y a veces tú y yo, en nuestro razonamiento, en nuestra mente, por nuestra cultura, siempre pedimos, a ver, enséñame dónde, ¿no? A ver, enséñame una foto y cómo es y qué hay alrededor y será buena o no será buena. O sea, queremos que nos den todos los detalles, ¿verdad? Ahora sí que hacemos santo y seña de todo lo que es el lugar. Y yo creo que tú y yo a veces le pedimos eso a Dios, dentro de esa incredulidad y dentro de esa duda en la que le pedimos a Dios que nos muestre todo, todo. A ver, Señor, pero ¿cómo?
voy a llegar, quién me va a recibir, cómo se llama el nombre de la persona, etcétera, etcétera. Y Dios dice, si tú me crees, ya, desde el momento en que yo te estoy dando una indicación, una instrucción y te estoy bendiciendo, tú lo que tienes que hacer es creerme, así, creerme. Esa fe que solamente viene de parte de que escuchamos a Dios y le creemos a Él, aunque para nosotros sea absurdo, aunque para nosotros sea como increíble, aunque para nosotros sea imposible, para Dios no lo es, cuando sabemos que Él es el que nos está enviando y Él es el que nos está llevando a ese lugar. Bueno, pues déjame decirte que en este mismo capítulo, ya en el 13, y que acabamos de leer, cómo ya la situación de Abraham era diferente, en el versículo 4 dice así, al lugar del altar, dice que él, Abraham, recordó y volvió a ese lugar donde había hecho ese altar. O sea, él nuevamente recordó, movió su corazón a ese momento crucial en donde pudo ver esa promesa de Dios y eso dice que invocó a Dios. Vemos cómo aquí ya hay dos momentos en los que Abraham eh, nombrando a ese Dios vivo, a ese Dios que le daba propósito, a ese Dios que lo llevaba de un lugar a otro por una promesa, por un sentido de vida, él lo invocaba. ¿Cuántas veces tú y yo, a lo largo de nuestra vida, invocamos el nombre de Dios como ese lugar especial en que sabemos que eh, eh, tenemos ese encuentro con Él, en donde estamos a solas con Él, en donde sabemos y decimos, Señor, yo seguí tus palabras, yo creí tu palabra y aquí en este momento yo te doy gracias por lo que hablaste en mí en ese tiempo, por lo que estás haciendo ahorita, pero también por lo que tú vas a hacer. Te adoro porque tú eres el Señor de mi vida. Tú te adoro porque sé que esa fe que necesita mi vida viene de ti inclusive, no viene de mí, pero viene en el momento en que te creo, en que digo, sí, yo te creo, Señor. Sé que tu palabra es fiel y verdadera. Sé que esa comunión que tengo contigo, de no solamente hablar yo a ti, sino que tú hablas a mí, que permito que tú hables a mi oído, que pongo atención, que pongo todos mis sentidos, todo mi ser espiritual, mi cuerpo, a lo que tú estás hablando a mi vida. Así es de que estoy segura que tú y yo en nuestra historia hemos tenido muchos momentos para recordar esos momentos cruciales que Dios nos ha bendecido, que hemos visto la mano de Dios y que a veces no sabemos de dónde ni cómo sucede, pero que vemos cómo el socorro de Dios llega a nosotros, su ayuda, una ayuda a veces sobrenatural, que nosotros no podemos entender, que nosotros no le encontramos esa lógica, ¿no? Que hemos aprendido, pues, por nuestra mente, que es muy, muy pequeñita, a un Dios tan infinito, tan grande y tan poderoso, ¿no? Bueno, pues ahora quiero que avancemos y vamos al capítulo 4, donde nos dice que Abraham se entera de su sobrino Lot estaba prisionero. Y bueno, aunque me adelanté, quiero mencionarte un poquito o recordarte si ya has leído esta parte y si no, te animo a que leas o vuelvas a leer esta porción de la escritura porque estando él, Abraham en Egipto, como leíamos, era riquísimo y dice que, bueno, su estatus social ya era diferente. Y llegó un momento en que era tanto que tanto para él como para su sobrino Lot, porque creo que había aquí olvidado que cuando él sale, cuando él obedece a Dios y sale de su parentela, va con él su sobrino Lot.
Y él, pues ahí va con él, llegan a Egipto y Dios les prospera abundantemente. Y llega un momento en que ya los dos tienen tanto que se tienen que separar. Y al momento de separar, de que se tienen que separar, Lot escoge a la vista de sus ojos el lugar más bonito, lo que veían sus ojos solamente, los ojos físicos. Sin embargo, Abraham dijo, sí, no importa, tú quédate con esa parte, aparentemente era a la vista la mejor, pero sin embargo, aunque era a la vista mejor, lo condujo a Lot a estar en ciudades donde había muchísimo pecado, que era Sodoma y Gomorra. Y bueno, Abraham parte, se separan y Abraham pues ya está por otro lado. En este capítulo 14 nos habla de que se entera Lot, se entera Abraham que Lot, su sobrino, había caído prisionero. En la ciudad donde él vivía había sido atacada, había sido atacada por algunos reyes y se habían llevado los bienes, lo que le pertenecía a Lot y al mismo Lot y se lo llevan prisionero. En el momento que esto ocurre, Abraham se entera y se arma de valor. Se arma de valor y va y defiende y pelea y gana esa batalla de tal manera que recupera los bienes de Lot y no solamente eso, sino la propia vida de Lot, la recupera. Y entonces gana esa batalla, derrota a esos reyes. Y yo me pregunto, ¿cómo Abraham, o sea, anteriormente ya había peleado? ¿Cómo fue que se enfrentó? Yo creo que esta parte nos toca a ti y a mí pelear por nuestra familia. Y nuestra pelea, la escritura nos dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra esos principados, contra esos potestades, ¿verdad? En las que a veces nuestros familiares no ven la bendición de Dios, no ven esa mano poderosa de Dios para rescatarlos. Pero aquí nos enseña que él peleó, ¿no? Y a ti y a mí nos toca pelear por nuestra familia, interceder por nuestra familia a favor de que cada uno de los miembros de nuestra familia sean rescatados. ¿De qué? De las prisiones en los que han caído por, eh, por este mundo que nos lleva a alejarnos de Dios, alejarnos y solamente ver con nuestros ojos, pero no ver con nuestro corazón. Y bueno, casi estamos llegando al final de este tiempo, pero quiero animarte porque vamos a continuar viendo parte de esta historia de la vida de Abraham, que sí o sí influye en nuestra parte o en nuestra historia, porque nosotros consideramos pues a nuestros padres, nuestros parientes, nuestros amigos, etcétera. Pero parte de esto que hizo Abraham, por eso se le llama tal cual, el padre de la fe, porque a través de su vida podemos aprender cómo la vida de Abraham fue tan movida, ¿verdad? Por haber creído y le fue contado por justicia. Como también para ti, para mí, a veces decimos, Señor, ¿por qué? O sea, esto no es justo, ¿no? Señor, ¿por qué me tuvo que pasar esta situación? No es justo, yo, ¿qué hice, no? Pero la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar sabiduría, vamos a encontrar respuestas y no solamente respuestas, vamos a encontrar que nuestra vida tiene un propósito y que aun cuando sucedan situaciones difíciles, la misma escritura nos enseña que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Y yo agregaría a los que creemos en Dios. Yo quiero ser contada, ¿verdad? Contada. Yo no sé tú, pero yo sí quiero ser contada como esa mujer que caminó en fe creyéndole a Dios en su palabra, escuchando a Dios, tomando ese tiempo de Dios y también esos lugares y esos momentos a través de mi historia en donde sé que Dios, la mano de Dios, estuvo conmigo y que si lo hizo en alguna ocasión, Dios lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque Él es fiel y porque Él es verdadero. Así es de que, bueno, la historia de Abraham, la historia de Abraham que también es parte de nuestra historia porque por medio de esa fe que Dios tuvo, también fueron bendecidas
todas las familias de la tierra. Y en esa estamos incluida tu familia y la mía. Muchas gracias. Pues recuerda que tenemos una próxima cita. Sí, el próximo miércoles aquí, en Busco en ti, donde estás, no es el final. Recuerda, sembrando palabras de vida. Hasta luego.